poder estar con ustedes para compartir un hermoso tema, continuando los temas del querigma. Para ello, comparten este video para empezar y vamos a iniciar este tema con una breve oración. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y lleno de amor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tu presencia. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para abordar este hermoso tema que no siempre cae agradable a los oídos, pero que es necesario para que todos vivamos según tu voluntad. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que nos ven, que nos escuchan, para que tu palabra no pase de largo y se haga vida en cada uno de ellos. Te pido por mí en estos momentos para que seas tú quien tome mi mente, mis labios, mi lengua, mi corazón, para que seas tú quien hable a través de mí, me utilices como instrumento y seas tú el que hable, Señor, sea tu palabra, no sea mi carne ni mi ego, seas tú, Señor, quien me ayude a reflexionar tu palabra. Por ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado otros temas del querigma, ya fuimos escuchando el amor, el pecado, la solución en Jesús, que hay que aceptar la solución y que aceptarlo implica convertirse de todos los pecados, que la conversión implica renunciar al pecado, renunciar a resentimientos, renunciar a las obras de Satanás. Y hoy vamos a hablar de un tema que no siempre es lo que queremos escuchar, pero necesitamos escuchar. Y no solamente escuchar, sino que tiene que hacerse vida para que realmente podamos decir que conocemos al Señor, que conocemos a Jesús. El tema de hoy se titula El Señorío de Jesús. El Señorío de Jesús. Y el Señorío de Jesús es hablar de que Jesús es el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra de Dios: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Jesús, a quien han crucificado. Palabra de Dios. Dios ha constituido Señor a Jesús. Lo ha constituido Señor, pero tal vez para nosotros no significa mucho, porque tal vez estamos acostumbrados a decirle Señor a cualquier persona. Nuestra jerga popular, nuestra forma de hablar, nos han acostumbrado desde pequeños a decir el señor Pérez, el señor Ramírez, el señor López. Estamos tan acostumbrados a utilizar el título Señor que para cuestiones de hoy en día no significa mucho. Sin embargo, para la época de los apóstoles, la época de Cristo, antiguamente, Señor se ocupaba únicamente para aquellas personas que tenían autoridad, aquellos que eran dueños de extensos terrenos o que eran los amos, o Señor se le decía a los reyes, ¿no? Entonces, antiguamente incluso, el término que viene traducido de la palabra Kyrios, que significa el Señor, es un título que solamente se utilizaba para Yahvé, Dios. Y viene la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, a decirnos que Dios ha Señor, Kyrios, a Jesús. A nadie más se le ha dicho, a nadie más se le ha utilizado el término Kyrios aparte de Yahvé, más que a Jesús. Entonces, esta palabra del señorío, de hacer Jesús Señor, va más allá de solamente decirle como a cualquier persona de hoy en día, sino que tiene un trasfondo de autoridad, de poder. Dice la Sagrada Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 9, 10 y 11. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
maravilla, porque Dios lo exaltó y le honró el nombre que está sobre todo nombre. Palabra de Dios. Entonces, toda lengua debe confesar que Jesús es Señor. Y no nada más decirlo a lo loco, no nada más decirlo por decirlo, no decirlo de dientes para afuera, sino que es para la gloria de Dios Padre. Está es el Dios Espíritu Santo, y junto con Jesús, los tres forman un solo Dios. Entonces, Jesús es el Señor. Y por eso la misma palabra, este título que es propio del Nuevo Testamento, Jesús recibe este nombre que está sobre todo nombre. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3, pero nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Y no se refiere a que cualquiera lo diga por decirlo, sino que solamente el Espíritu Santo puede hacer que lo confesemos, que lo digamos desde lo íntimo de nuestro corazón, que lo confesemos como una verdad. Dice la carta a los Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Lo que implica que no solamente es repetirlo, no solamente es decirlo de dientes para afuera, sino que así como explicábamos al inicio de que decir que Jesús es Señor es decir que Jesús es el jefe, es el centro, es la cabeza, nuestro punto de referencia y convergencia. Cuando decimos que es Señor es porque es nuestro principio y fin, el alfa y el omega, el Señor. Eso es lo que implica decir que es el Señor. Si yo digo que Jesús es mi Señor, que es Señor, lo estoy declarando el jefe, el rey, el dueño, el amo. No solamente decir Señor Pérez, no, el Señor. Con el significado que trae la antigua escritura, la sagrada escritura. Jesús, el Señor. La pregunta que tendríamos que hacernos hoy en día, mis hermanos, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús mi Señor? Porque hoy en día estamos a lo mejor acostumbrados a decir, bueno, pero yo ya acepté a Jesús en mi primera comunión, en la confirmación. Mi hermano, yo ya soy bautizado. A mí que me dice, obviamente Jesús es el Señor, es mi Señor. Tal vez con mucha simpleza podemos decir que es el Señor, pero tal vez Jesús no es nuestro Señor. Tal vez no es tu Señor, tal vez no es mi Señor, como lo puedo decir fácilmente. Mis hermanos, imaginemos que cada uno de estos círculos representa nuestra vida. Puede que hasta hoy, mis hermanos, porque es momento de analizarlos, tal vez hasta hoy caemos en un juego donde solamente yo importo, yo existo, yo lo merezco todo, y Jesús está fuera de nuestra vida, al margen, no está presente en nuestra vida, y solamente estamos nosotros con un Jesús fuera de nuestra vida. Pero mi hermano, yo soy bautizado. Puede ser que estemos viviendo como si no lo conociéramos. Tal vez eres una persona que ya viene a misa, que ya estás en un grupo. Tal vez ya perseveras. Tal vez ya sirves incluso en la iglesia. Tal vez ya eres alguien que incluso sube, proclama. Eres alguien que anuncia y que ora. Sin embargo, nosotros, el yo, sigue siendo el centro de nuestra vida. Nosotros seguimos siendo la prioridad y Jesús sigue siendo una más de nuestras cosas, una más de nuestras actividades, un Jesús de utilería, un Jesús de artilugio. Sí, pues el domingo, pues la misa es una actividad más que realizar tal vez,
Tal vez sí, pues medio oramos en la casa, pero Jesús viene a pasar a segundo término. Pero a lo que tenemos todos que apuntar, aspirar, nuestra meta, tendría que ser que Jesús fuera el centro de nuestra vida y que nosotros mismos pasáramos a ser un segundo término. Entonces, así como decía San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya y que Él crezca, que Cristo crezca. Hasta hay canciones que lo dicen, ¿no? Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. No puede haber un señorío, no puede haber un real señorío de Jesús en nuestra vida si Jesús no es la prioridad de nuestras cosas. Y es aquí donde incluso conviene recordar el primer mandamiento, mis hermanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y si es amarlo sobre todas las cosas, mi hermano, mi hermana, es incluso amarlo sobre nosotros, sobre mis gustos, sobre mis prioridades. Obviamente Dios es amor y Él da chance de que nosotros atendamos nuestras cosas, nuestras actividades, porque Él nos ama. Y sería incoherente incluso despreciarnos y anteponer actividades de la iglesia cuando hay cosas donde es más importante o Dios está presente en nuestra vida. Hay gente que cae en el extremo de decir atender a la iglesia, las actividades de la iglesia, y se olvidan completamente de su familia cuando son su responsabilidad tal vez. Está la mujer que se va a la iglesia y deja los frijoles encendidos, ¿no? Descuida al marido, no hace de comer, no cuida a sus hijos. Entonces, aparentemente Jesús es el Señor, pero descuida su responsabilidad. Y en la familia también está Cristo. Entonces, ¿qué implica hacer a Jesús el Señor? ¿Qué significa? Miren, para empezar, mis hermanos, aquí habría que retomar un poquito lo del tema de conversión cuando hablábamos de los ídolos. Porque si pongo cualquier otra cosa antes que a Jesús, se vuelve un ídolo, recordemos eso. Y hacer a Jesús el Señor dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no habrá otros dioses fuera de mí. Profeta Ezequiel capítulo 20, verso 39, yo soy Yahvé, que cada uno vaya a destruir sus ídolos, pues yo juro que me escucharán. Palabra de Dios. Significa, mis hermanos, que lo que hay que hacer es deshacernos de nuestros ídolos, que recordemos que puede ser nuestra propia persona, nuestras malas actitudes, nuestros gustos que son incompatibles con Dios. Entonces, para vivir un verdadero señorío, ¿qué implica? Si se supone que haciendo a Jesús el Señor es para gloria de Dios, significa que mis acciones, mis actividades, lo que yo haga, tiene que ser para glorificar a Jesús, para que glorifiquen los demás a Dios a través de nosotros. Significa que entonces mi trabajo, o tal vez soy de aquellos que cuando trabaja, a lo mejor soy tracalero. A lo mejor yo vendo productos, vendo verduras y doy kilos de 800, 900 gramos. O tal vez aquel taxista que cobra una tarifa más alta de la que debe. O tal vez aquel maestro que le pide dinero a sus alumnos para que pasen la materia. O tal vez aquel que en su trabajo pide una mochada, un dinerito para agilizar algún proceso, un documento. Podemos poner tantos ejemplos, mis hermanos, donde en nuestra vida Jesús no es el Señor. Podremos venir mucho a misa, podremos venir mucho a cumplir actividades de la iglesia, pero puede que Jesús no sea el Señor de nuestra vida. Recordemos aquel pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versos 21, 22 y 23. Pon atención, mi hermano, escucha, mi hermano, mi hermana.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo le responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados. Palabra del Señor. No todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, mis hermanos. No todo el que venga a misa, no todo el que esté sirviendo, sino que Jesús tiene que ser el porqué y el para qué de nuestro día a día. Hacerse el Señor, preguntarnos no solamente todos los días, voy a irme todavía más al extremo, mis hermanos, sino en cada acción que yo hago de mi día, ¿esto que estoy haciendo a Jesús le agrada? Porque cuando decimos que Jesús no es el Señor, es mi Señor, estoy diciendo que estoy haciendo lo que a Él le agrada. Uy, sí, hermano de la iglesia, y mira cómo critican. Ese hermano o hermana que alguna vez escuché que le decía al padre, Padre, es que yo sí me esfuerzo para no criticar, pero es que los hermanos no le echan ganas, no ayudan. No puede ser, mis hermanos. No puede ser que sigamos diciendo que somos católicos, que somos cristianos, y seguimos haciendo lo que le desagrada al Señor. Sí, vengo a la misa y a lo mejor tengo amante, estoy en adulterio. Sí, vengo a misa, pero saliendo me voy a echar unas porque una no es ninguna. Sí, muy cristiano, muy católico, pero pasa la muchachona, o ya el muchachón, ¿verdad? Para algunas hermanas por ahí, y ¡ay! Se van los ojos. Sí, muy cristianos, pero falta hacer a Jesús Señor de cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que hacerlo, Señor, que Él reine. Ay, sí, pero yo voy mucho a la iglesia. Si yo no falto, si yo doy mi ofrenda, mis hermanos, no basta con eso para hacerlo el Señor. Es un renunciar a nosotros mismos y empezar a hacer a Jesús el Señor de cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos del Señor? ¿Cómo hacemos a Jesús el Señor? ¿Cómo hacer a Jesús tu Señor? Pues bueno, mis hermanos, 4 pasos son necesarios. Primer paso, reconocer que Jesús es el Señor. Yo creo que es el paso más fácil. Reconocer, sí, ya aceptamos a Jesús como el Salvador, pero no basta con aceptar que es el Salvador. Ah, sí, Él es el Salvador. Implica reconocer que necesitamos a Jesús como el Señor. Ok, sí, lo necesito, ya lo reconocí. Segundo paso, aceptarlo como tu Señor, como mi Señor. Aceptarlo. Y esto implica, mis hermanos, un tercer paso, que es invitarlo. Y esto implica de boca expresarlo. Ay, no, yo aquí desde mi casa, yo con la mente. No, implica expresarlo con los labios, porque lo dice la palabra. Aquel que confiese con sus labios que Jesús es el Señor se salvará. Ya lo reconozco, lo acepto, lo invito. Jesús, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, te invito a que vengas a ser el Señor de mi vida, que vengas a reinar, que seas tú quien rija, quien ponga las reglas. Porque muchas veces, mis hermanos, decimos reconocerlo, decimos aceptarlo, decimos invitarlo, pero seguimos siendo nosotros el centro porque seguimos poniendo nuestras reglas. Y hacemos un Dios a nuestra medida. Hacemos un Dios a nuestra imagen, en lugar de que nosotros seamos imagen de Dios. Si Jesús, siendo Dios, renunció a su condición divina
para hacerse hombre, se hizo siervo, y no solamente siervo, mis hermanos, se humilló a sí mismo para que nos salvara. Fíjate, eso es imagen de Dios. Él, que es Dios, hizo todo esto, y si nosotros somos imagen de Dios y queremos hacerlo nuestro Señor, ¿por qué voy a querer no sufrir? ¿Por qué voy a querer estar exento y querer seguir viviendo una vida de placeres? Implica hacerlo el Señor, con las reglas que Dios pone. Si Dios dice que es rojo, es rojo. Si es verde, es verde. Si Dios puso los mandamientos, es hasta eso, para que seamos felices, mis hermanos, y al seguir los mandamientos y hacer lo que Jesús quiere, estamos haciéndolo nuestro Señor. Dice Jesús en un pasaje que si no estamos dispuestos a renunciar a padre, madre, hijos, esposa, esposo, y lo seguimos para seguirlo, no somos dignos de Él. Pero esto implica hacer a Jesús Señor, hacer las cosas según sus reglas, no mis reglas, mis hermanos. A veces hay hermanos que se atreven a decir: el padre sacerdote no sabe. Es que el sacerdote habla porque sí. Mis hermanos, el sacerdote habla conforme la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, que se basa en hacer que todos hagamos a Jesús el centro de nuestra vida. A veces hay hermanos, incluso en la iglesia, que llevan mucha catequesis, o hay hermanos que leen muchos libritos religiosos, pero esos libritos no los llevan a que Jesús sea el Señor, que Jesús sea el centro. Y entonces significa que o no está siguiendo bien esa catequesis o su librito, o ese librito no es cristocéntrico, no es verdaderamente cristiano. Incluso hay hermanitos no católicos que nos critican por los santos y las imágenes y que la Virgen. Mis hermanos, todas esas imágenes, sobre todo la vida de esos santos, tienen que llevarnos, dirigirnos, encauzarnos para que Jesús se vuelva nuestro Señor. La verdadera intercesión de los santos es cuando observamos el ejemplo de vida de los santos y al imitarlos nos lleva a que Jesús sea mi Señor, el que rige. Y ahora, una vida nueva, una vida diferente. Llevamos 3 pasos, mis hermanos: reconocerlo, aceptarlo e invitarlo expresamente. ¿Cuál es el 4º paso? Consagrar y rendir cada área de tu persona a Jesús. Rendir, consagrar, ofrecer, dar la ofrenda. Y aquí, ¿qué implica? Cada área de mi vida: salud y enfermedad, mis hermanos, penas y alegrías, trabajo y descanso, la vida conyugal y familiar, dinero, posesiones, vida personal, el cuerpo, el alma, el espíritu, vida y muerte, mis hermanos. Cada área de nuestra vida tiene que estar consagrada a Jesús, que Jesús sea el Señor de cada área. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago Jesús Señor de mis amistades? Pues bueno, yo te cuento una rápida, mis hermanos, porque estamos en ese proceso continuo de conversión. Y yo, cuando empecé a andar en la iglesia, recuerdo que en el bachillerato yo me la pasaba hablando de Jesús, de Dios. Y al principio, incluso en la carrera, me invitaban a fiestas, me invitaban a convivios, pero que yo ya sabía que era pura bebedera, puro alcohol, puro vicio. Y yo siempre rechacé estuve rechazándolo, hasta que un día me dejaron de invitar. Y yo ahí, de alguna manera, mi persona, mi ego, me sentí mal, me sentí triste, porque se alejaron quienes yo pensé que eran mis amigos. Y ya luego alguien más por ahí me hizo ver que era fruto de ir haciendo a Jesús el Señor de mis relaciones, de mis amistades. Significa que tengo que tener presente a Jesús incluso para tomar decisiones. Híjole, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa,
voy a tener una novia, me voy a casar. Tengo que pedirle a Jesús el permiso porque Él es el Señor. Recuerdo 2 que 3 noviazgos en mi pasado incluso, donde yo a Jesús le dije: Señor, si esta chica va a ser para mí, si esta persona va a hacer que me acerque más a ti, si no va a hacer que me aleje, Señor, pongo esta relación en tus manos. Si no es para mí, aléjala. Mis hermanos, ni 3 días ni la semana, y el Señor ya había alejado de mí esas personas. Y de formas que a lo mejor en algún otro tema pudiera compartirlo, donde el Señor fue apartándolo, pero hay que hacer a Jesús el Señor. El Señor quiere vernos bien, quiere vernos sanos, pero tenemos que darle entrada, consagrar cada área de nuestra vida. Ay, no, pero es que en mi trabajo yo gano tanto. Y es que gano tanto porque hago estas cositas, pero que a lo mejor no son compatibles con Dios. Tal vez hay hermanos muy católicos, muy cristianos, pero que cuando quieren hacer alguna compra o quieren hacer alguna acción, es con corrupción, es con algún robo, es corrompiendo la autoridad. Ay, pero Dios sabe que lo hago para ahorrar dinero, y ese dinero que ahorro lo voy a dar a la iglesia. Mis hermanos, ¿será que a Jesús le agradaría, al Señor le agradaría esto que estamos haciendo? ¿Será que mi vida actual le está agradando a Jesús? Significa que tal vez en nuestra vida todavía falta dejarlo ser el centro de verdad de nuestra vida. ¿Se acuerdan que a veces escuchamos que otros hermanitos no católicos dan el diezmo en su iglesia y demás? Muchas veces en la iglesia nos piden el diezmo diocesano. Y, ay, pero ¿por qué piden tanto dinero? En la iglesia puro dinero. Mis hermanos, si Jesús fuera realmente el Señor, entenderíamos que Jesús ya no pide el diezmo. Jesús lo pide todo, mis hermanos. No solamente el diezmo, pide todo. Y es parte de hacer a Jesús el Señor. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Que tengo que vender todo y mi dinero darlo a la iglesia? No, mis hermanos. Sino que todo lo que tenemos debe estar a disposición del Señor. Eso es consagrar a Jesús. Consagrarnos a Jesús como ofrenda. Repito, nuestra salud y enfermedad, trabajo y descanso, penas y alegrías, dinero y posesiones, tiene que estar al servicio de Jesús. Si no, entonces es un Señor a medias. Porque si nos preguntamos, ¿quién es Jesús para mí? Para muchos pensarán que sí es el Señor porque, es que sí, Jesús es quien me cuida. Y a veces nada más es eso. Quien me cuida, quien me quiere. Sí, Jesús es Dios, pero no hacemos una relación con Él. Recordemos que Jesús va a seguir afuera de nuestra vida si no le damos verdaderamente entrada. Y si le damos entrada es porque tenemos que hacerlo el verdadero centro de nuestra vida y no dejarlo solamente a un lado, a una orilla. A veces lo tenemos ahí arrumbado y solamente nos acordamos de Él cuando estamos hasta el cuello de problemas. Ay, que se enfermó fulanito, se enfermó mi hijo, estoy enfermo. Señor, rescátame. Y pedimos el auxilio solamente en el peligro. ¿Es realmente el Señor Jesús? Mis hermanos, tienen que cambiar nuestras acciones. Si yo soy alguien, pongamos de ejemplo un albañil. Si yo como albañil hago mi trabajo, pero con tal de irme rápido, ahí se va, ahí como sea, hay que venir otro a arreglarlo. Jesús no es el Señor. Para que fuera el Señor voy a hacer mi trabajo bien hecho y lo más rápido que pueda. Ahí estaremos haciendo a Jesús el Señor porque estaremos haciendo las cosas bien hechas y la gente glorificaría a Dios por nuestras obras, por nuestras acciones. Cosas sencillas como el trabajo. Si soy taxista, cobrar la tarifa que es. Si soy alguien que vende productos, venderlo al precio justo. Si soy
un funcionario público hacer mi trabajo con servicio, con vocación de servicio, y no cobrar un extra para hacer los masajes, sino hacerlo como debe ser. Si soy un padre, madre de familia, preocuparme por la educación de mis hijos. ¿Saben? Hay mucha gente que en casa tiene de adorno la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y lo tienen bien adornadito, y a lo mejor hasta una veladora le ponen. Sin embargo, cuando esa imagen surgió hace muchos años, era para aquellas familias que estaban consagrando el ser entero de la familia al señorío de Jesús. Era para aquellas personas que querían vivir el señorío de Jesús. Y probablemente sea un adorno más que adorna la pared. Ay, sí, hoy tengo el Sagrado Corazón de Jesús y me aviento la novena y no sé qué y no sé cuándo, pero tal vez mi vida no es congruente al señorío de Jesús. Por eso, mis hermanos, no basta con ser bautizado, no basta con que, ay, si yo comulgo cada domingo, no basta con la confirmación. Incluso, mis hermanos, en estos temas de querigma, no basta con decir, ay, sí, Jesús es el Señor. No basta haberlo aceptado incluso, sino que en nuestra vida es necesario dar muerte a nuestro egoísmo, al egoísmo, dar muerte al pecado. Todos los días, cada día, que Jesús sea el centro, el eje de todo en mi vida. Eso es lo que implica, eso es lo que es necesario para vivir al señorío de Jesús. Renunciar a mí mismo y hacer lo que Jesús quiere que yo haga. Implica que incluso si yo quiero hacer a Jesús el Señor, mi servicio en la iglesia tiene que ser diferente. Tiene que ser con amor. Tiene que ser con afán de un servicio sincero. Ay, pero somos como aquellos hermanos que, ay, ya viste, y todavía se atreve a servir y mira cómo es su vida. Esa hermana a mí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a corregir? Si, ay, empezamos a criticar otra vez. Hacer a Jesús el Señor es dejar de criticar. Que nuestra lengua solamente sirva para proclamar a Jesús, que es el Señor, y para alabar a Dios, para ayudar al hermano, al prójimo. Para eso tendría que ser la lengua, no para hacer lo contrario. Entonces, mis hermanos, tiene que existir un momento inicial en nuestra vida donde empecemos a hacer a Jesús el Señor, un antes y un después de nuestra vida. Así como la historia misma está dividida en un antes y un después de Cristo, nuestra vida tiene que estar dividida en un antes y un después de haber hecho a Jesús el Señor. Yo recuerdo todavía aquel momento, aquel antes incluso de Jesús, de hacerlo el Señor, aquel julio de 2005, en una casa de retiros en la ciudad de Acayuca, donde siendo un jovencito, pude entender claramente lo que era hacer a Jesús el Señor. Y ahí empezó este camino, que no ha sido fácil, mis hermanos, pero que mi vida sería muy diferente sin Él. Puedo decirte con certeza que incluso mi vida, sin tener a Jesús, yo estaría muerto. Porque Jesús ha estado presente, porque Jesús, cuando lo haces el Señor, el Rey, el amo de tu vida, obviamente, ¿quién no va a cuidar sus cosas, sus pertenencias? Jesús está ahí con nosotros porque le pertenecemos. Y va a estar presente para cuidarnos, sí, porque sí nos cuida. Pero tiene que ser más allá de eso. Más que un mero cuidador. Porque si para nosotros es eso, entonces Jesús no es el Señor. Jesús es nuestro sirviente. Y a veces nos vamos y, ay, Señor, ahí te encargo a mis hijos. Agua, mis hermanos, porque entonces no es el Señor. Tenemos que dar entonces, si ya dimos una respuesta de aceptar a Jesús al Señor, a Jesús como el Salvador, tenemos
tenemos que dar esta doble respuesta ahora. Ya lo hice mi Salvador, ahora tengo que hacerlo mi Señor. Así como Pedro, los apóstoles primero lo reconocieron como el enviado, como el Mesías, como el Salvador, y después, por medio del Espíritu Santo, cuando lo recibieron en el Pentecostés, vivieron el señorío de Jesús, un verdadero señorío. Y tú y yo, mis hermanos, no podemos vivir un verdadero señorío si el Espíritu Santo no es el que habita en nosotros, porque solamente es a través del Espíritu Santo que podemos hacer a Jesús el Señor. Y hablaremos de los temas, hablaremos del Espíritu Santo en nuestro siguiente tema. Pido al Señor que nos conceda a ti y a mí la gracia de poder vivir este señorío toda nuestra vida, lo que nos queda de vida. Aun cuando eres joven, es que soy muy joven. Mis hermanos, hay un compromiso que cumplir. Por eso, mis queridos hermanos, en estos momentos, quiero pedirte que sea un momento de reflexión. Que ahí donde estás cierres tus ojos, que ahí donde estás analices tu vida. Porque tal vez hemos llevado una vida donde sí, creo en Dios, pero Jesús ha estado afuera de mi vida. Sí, Jesús es el Señor, pero a lo mejor todavía no es mi Señor. Tal vez en mi vida sigo cometiendo pecado a pesar de que digo creer en Dios. Tal vez a pesar de que sirvo en la iglesia, sigo viviendo una vida de pecado, donde Jesús no ha podido reinar, no ha podido ser el centro, el eje. Jesús tiene que convertirse en el amo y Señor. Te invito a orar en este momento, mi hermano, que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojitos y orar, empecemos a pedirle a Jesús que venga a nuestra vida, a invitarlo, recordándote, mi hermano, que tiene que haber un momento explícito, expreso, donde con tus labios, con voz audible que se pueda escuchar, declares a Jesús el Señor, lo invites a tu vida, ya que lo reconozcas, lo aceptes y lo invites, consagres cada área de tu vida. Pídele al Señor. Señor Jesús, me dirijo a ti ahora en este momento. Te pido por cada uno de mis hermanos que escucharon este tema. Te pido por cada uno de ellos, porque tal vez no pueden o tienen obstáculos para reconocer qué área de su vida todavía no es el Señor. Que nos ayude, Señor, a consagrar cada parte de nuestra vida a ti, para que seas el Señor. Así como yo, Señor, nuevamente te invito a mi corazón, a mi vida, y quiero consagrarte cada parte de mi ser. Quiero consagrarte, Señor, mi mente para que siempre piense en ti, consagrarte mis ojos para que mire con amor, para que mire, que la gente pueda ver en mí tu rostro, consagrarte mi nariz para que pueda oler ese olor agradable a Cristo, consagrarte mi boca, mi lengua, para que siempre proclame tu palabra, consagrarte mis manos, Señor, para que pueda hacer buenas obras de ayudar al necesitado, consagrarte, Señor, mis oídos, para que escuchen tu voz y esté atento a ti, consagrarte mi corazón, mi ser entero, para que pueda amar a tu estilo. Quiero consagrarte todo mi ser, Señor, que en mi salud y en mi enfermedad tú seas el Señor, que tú seas el Rey, que pueda proclamarte y alabarte incluso en medio de las penas, y pueda alabarte con mis alegrías también. Que llegue
a tener y trabajar de una nueva manera para que se vea que tú eres del Señor. Consagrarte en mi trabajo, Señor. Te consagro mi trabajo. Y también cuando llegue el momento de descansar, que descanse para gloria tuya. Que pueda yo consagrarte, Señor, con mi dinero y posesiones, que esté a tu servicio. Que todo lo que use de bienes materiales sea para glorificarte siempre. Que seas el Señor de mi vida conyugal, Rey el Señor, en mi noviazgo, Señor. Quiero que seas el Señor para que viva un noviazgo santo. En mis amistades, que tú seas el Señor para que sean amistades sanas, santas. Que tú seas el Señor de todos los aspectos de mi vida para que yo pueda vivir verdaderamente este señorío tuyo. Lo pongo en tus manos, Jesús. Te lo pido con la fuerza del Espíritu Santo. Por ti que vives en la unidad del Padre y del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, te invito a concluir este tema invocando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, te quiero seguir invitando a compartir estos temas en las redes sociales. Es importante que la palabra del Señor llegue a más oídos. Es importante hoy más que nunca, con tanta gente que está viviendo depresión, estrés y ansiedad en este encierro. Que invites a tu familia, a tus hermanos, pero sobre todo que este mensaje lo hagas vida en ti. Si tú logras hacer este mensaje vida, el entorno irá cambiando. Seguirte invitando a las transmisiones que se siguen haciendo en este canal de Misión Teresita y en la página de Facebook Misión Teresita, y a los temas tanto de los cursos de Biblia del Padre Martín, y de los temas juveniles que se estarán dando estos sábados a la 1 de la tarde. Bien, mis hermanos, que Dios te bendiga.